comentarios del ingeniero José Blandón Castillo. Y yo creo que hoy vamos rápido con las internacionales, que la gente está ansiosa por ver qué va a pasar en este país. Mire cosas que pasan en el mundo, para que usted se vaya, pues se las voy a traer para relacionársela a lo nacional. ¿Se acuerda de la joven Emma González? Ella es una de las supervivientes de la masacre de Parkland, en Florida. Bueno, ella creó una cuenta de Twitter, para los que están interesados, Emma4Change, change de cambio. Esa cuenta hoy sobrepasa el 1.000.000 de seguidores. Y la Asociación Nacional del Rifle, creó una cuenta por allá por el año 2008. Tiene 504.000 seguidores. O sea, la niña esta de unos 17 años, en unos días ha sobrepasado a la Asociación Nacional de Rifle, una poderosa organización lobista que controla parte del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, mire cómo son los movimientos sociales. Preste la atención a lo que le voy a decir. Este domingo 4 de marzo, en Italia hay elecciones parlamentarias. Ante la crisis de la derecha con Berlusconi, la implosión, es decir, la caída de la izquierda en Italia y la disminución de la popularidad de los socialcristianos, el populismo se abre paso y el movimiento 5 estrellas tiene la posibilidad de ser fuerza política decisoria en Italia. El populismo. Europa está siguiendo con preocupación lo que pase en Italia, donde ha colapsado el sistema político y los partidos políticos por su incapacidad de reinventarse y ponerse en contacto con la sociedad. Además que Italia siempre ha tenido un sistema político realmente inestable. Yo creo que son 34 gobiernos desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en los últimos años tres primeros ministros han ido uno tras otro cayéndose. Sí. Lo que quiero plantearle con eso es que hay una crisis global de los partidos políticos. Bueno, Italia va este domingo, preste la atención, porque Europa sigue con mucha preocupación. Nosotros le debemos prestar atención a esto, a lo que está pasando en Italia y lo que va a pasar el 1 de abril en Costa Rica, en donde cualquiera que sea la elección de ese hermano pueblo, está condenado. Está condenado. Se lo puedo decir desde ahora. Mientras esto ocurre, allá en nuestros amigos del norte siguen enredados. Jared, Kushner, el yerno del presidente Trump, le bajaron la clasificación de seguridad y ahora no tiene acceso a lo que se conoce en inglés como top secret. Toma, los secretos máximos. Bueno, lo bajaron. Y el fiscal Mueller ahora está investigando las relaciones del presidente de los Estados Unidos con Rusia antes de que fuera candidato. Y ya hay gente, por ejemplo, Paul, uno de los, Josh Raffit, uno de los asistentes del señor Jared, salió huyendo de ahí. Mira este tuit, José, que publicó ayer la cadena hispana de los Estados Unidos, Univisión, sobre las relaciones del presidente Trump y su entourage de trabajo. Y es preocupante porque estamos hablando del hombre que tal vez tenga el trabajo más importante del mundo. Dice lo siguiente, exclusiva de Univisión Noticias: más de la mitad de los socios internacionales de la organización Trump en negocios inmobiliarios han estado envueltos en escándalos de corrupción, fraude, drogas y lavado de dinero. ¿Ven? Ese es el debate que hay en los Estados Unidos. Y rápidamente me muevo a España. Jordi Sánchez podría ser el candidato de la unidad de los independentistas. Está preso. Sí. Está preso. Y sigue España en un proceso de autodestrucción. Los partidos son como caricaturas de partidos. ¿Tú te acuerdas de aquellos partidos en España de la época posfranquista, iniciando el posfranquismo? Partidos con dirigentes. Por ejemplo, hoy, por problemas técnicos, hoy en las efemérides estaba el asesinato de Olof Palme. Olof Palme, que fue tal vez uno de los grandes arquitectos de la transición española, del derrumbamiento del apartheid, el primer presidente europeo en visitar Cuba. Es decir, era un hombre como muy abierto a causas. Andaba en bicicleta. Andaba en bicicleta y murió asesinado saliendo del cine con su esposa caminando por Estocolmo. Lo que quiero decir con esta visión de Olof Palme era que cuando presidentes como Mitterrand, como Olof Palme, el propio Felipe González, eran gente que entendían
Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, por supuesto. Era gente que entendía muy, Kohl, tenía muy clara la visión de la... Eran estadistas. Eran estadistas. En estadistas. Lo que no tenemos ahora esto en estadistas. Tú no se encuentras pues con los mequetrefes estos, que los tipos no están escondidos en una ratonera dando vueltas sin encontrarle solución a una crisis tan profunda como la que está viviendo España, donde se está jugando incluso su posibilidad de seguir como reino. Bueno, cuando Olof Palme, para que tengan una idea de cómo la gente en el mundo nos apreciaba a nosotros, Olof Palme, bajo el gobierno del primer ministro sueco, nos dieron el préstamo para la construcción del proyecto hidroeléctrico Estrella y los valles. Para que usted vea la importancia. Bueno, eran otros tiempos. Aquello de lo que está ocurriendo. Y ayer en Venezuela, le comentaba aquí a Fernando antes de comenzar, es impresionante la capacidad de movilización que tienen. Ahí como nadie trabaja. Sí. Miles de personas van a manifestación. Ya hay 5 candidatos para la presidencia, pero ninguno tiene peso para competir de verdad. Pero hay 6 candidatos, entre ellos el presidente Maduro. Esas elecciones son el 22 de abril, dice Maduro, que ni las va a cambiar. Opa. O sea, que el 22 de abril, bueno, las elecciones que tenemos, la de este domingo, que entra Italia, ya la vamos a comentar, preste la atención a eso. La del 1 de abril en Costa Rica, ya se la cantamos. Eso es como una maldición que les va a caer. Y la del 22 y hay en México y Colombia. Colombia hay parlamentarias y hay un montón de elecciones. Hay más de 17 elecciones en estos próximos meses. De manera que vamos a dar a esto allí para volver al plano interno. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, día del juicio final o algo así. Porque puede esto pues llevar, bueno, una destrucción total del sistema político tal cual. Don José. Bueno, mire, puedo confesarles que escuché ayer al señor contador Humbert y vi todo el escenario de un camión llevando 200 y tantas cajas y lo escuché varias veces para ver si yo tenía la lectura correcta, primero de lo que él decía. Entonces yo quisiera darle, más que las cifras, las consecuencias de este acto que hizo el señor Contralor, que fue premeditado. No fue un acto casual. Pero quisiera darle algunas normas que usted debe tener para que cuando haga su análisis, el suyo lo debe hacer, lo tenga en consideración. La primera norma que usted debe tener es que estas informaciones usted las debe tomar de quien venga, porque una información depende de quién la ve. La segunda norma que debe usted tener es que la Contraloría es una de las fases de investigación de un proceso cuando se trata de fondos públicos. Es una de las fases. Que él haya hecho una auditoría, usted debe saber que no indica ni un grado de culpabilidad para nadie todavía. Esa es la primera cosa. Tercera cosa. Y la cuarta cosa, usted debe saber, es que las auditorías de la Contraloría, para efectos de estos casos de investigación de defraudaciones, tienen que tener la característica de ser auditorías forenses, es decir, con una tecnología que le permita probar la tesis que tenga la Contraloría sobre si se hizo una defraudación y la antítesis, es decir, si no se hizo. Para los que hemos tenido la oportunidad de revisar una gran parte de las auditorías forenses que ha realizado la Contraloría bajo la dirección del Contralor Humbert, les puedo decir que todas las que yo he leído están llenas de errores técnicos colosales que las descalifican como auditorías forenses. Les traje el caso de las 5 auditorías que presentó como auditoría ante la Procuradora General de la Nación, que no era ni siquiera una auditoría. Eran simplemente evaluaciones que un experto hizo del precio de referencia y con ello él dedujo, ¿no así?, que se había cometido una defraudación al fisco. Totalmente inservible para efectos de la justicia. Recuerdo las auditorías que se hicieron
sobre las cremas nutricionales, sobre los helicópteros. Bueno, la ciudad hospitalaria es el mejor ejemplo La ciudad hospitalaria, del desastre. llenas de errores, de aseveraciones falsas, como decir, no se hicieron los vuelos, después sí los vuelos se hicieron, pero es que faltan horas, pero no hay en la auditoría ninguna metodología que le diga que cómo hizo el auditor para calcular las horas faltantes, si los instrumentos que él tenía para el análisis, que eran las informaciones de aeronáutica civil, no servían para eso. Por eso ha habido en el judicial decisiones en contra de la Contraloría General de la República. Es decir, la norma es que las auditorías bajo la dirección del señor Humbert han sido deficientes técnicamente. No sirven. Entonces tenga todo esto en consideración para lo que le voy a decir. Al escuchar al Contralor hacer aseveraciones que la ley no le permite a él como Contralor, porque los medios escritos se cuidaron de no decir cosas que él dijo por ejemplo, todos los diputados que están reelectos allí son parte de este proceso de investigación, y él dice que si hay una cifra de diputados, el Contralor General de la República no puede por constitución investigar a un diputado, ¿no así? Porque eso tiene que pasar por un proceso previo ante la Corte Suprema de Justicia, y es la Corte Suprema de la Justicia la que, cuando instruye un proceso contra un diputado, nombra un fiscal y un juez de garantía, y ese fiscal solicita la investigación al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República. Es decir, el Contralor viola la ley. Es más, yo le puedo decir que hace más de un año el Contralor General de la Nación ha estado llamando a la Contraloría a diputados para decirle que él tenía esto. Entonces, es en ese marco que usted debe entender lo que se hizo. Ahora, déjeme ponerles mis puntos de vista, los míos, sobre lo que está ocurriendo. Es evidente que el Contralor salió a hacer esto con objetivos claramente políticos. No tengo la menor duda de ello. En primer lugar, su objetivo era decir que él es el hombre que ha puesto al conocimiento público una auditoría que nos pasará años antes de saber nosotros qué es lo que hay ahí. Si es que hay algo que sirva. Y se pone él entonces como la figura, El Mesías. el Mesías que el país no está buscando. Mesías que terminan crucificados, que es lo que él tiene que Pero también ocurre en el momento en que hay una confrontación entre la Asamblea y el presidente de la República. Confrontación que va en vías de profundizarse. Entonces el Contralor no actuó como Contralor, actuó políticamente. Y fíjese lo que ha generado. Envía 200 y tantas cajas en un acto. Él tenía hace eso un año. ¿Por qué no le entregó poco a poco eso a la señora procuradora? Para que lo fuera manejando. Si no, entrega hoy. Fíjese lo que le voy a decir. Estamos hoy al fin del último día de febrero del 18. ¿Usted cree que la Procuraduría General de la Nación tendrá capacidad para mirar esas cantidades de cajas y poder levantar algún proceso antes del proceso electoral o antes que entre la campaña? Y donde entra la campaña, murió el proceso de investigación. Pero además, si la procuradora en los documentos que tiene encontrara que hay algún tipo de vinculación con un diputado, lo que tiene que hacer es reenviar eso inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia. Como consecuencia, la procuradora solo podría investigar a funcionarios tipo alcaldía, tipo representantes de corregimiento y civiles que no tengan... y diputados que no fueron reelectos. Que no fueron reelectos. Pero si encontraran un diputado, tendría que mandar ese A la Corte. a la Corte Suprema de Justicia. Entonces aquí lo que hay es un mecanismo de chantaje. Un mecanismo para decirle a los diputados, hermanos, no se muevan, que aquí estamos nosotros con estas investigaciones. Y fíjese lo que él dice. Le voy desde ya a advertir a la señora, no es la palabra que quise decir. Le quiero sugerir a la señora procuradora y a sus fiscales, porque lo dijo el procurador, el contralor, que algunas de las cuentas no tenían facturas fiscales.
Señora procuradora, dígala, instruya a sus fiscales para que revisen cuándo se hizo la factura fiscal en Panamá. ¿En qué año? Cuando entró en vigencia. ¿Cuándo entró en vigencia la factura fiscal? Por allá por el 12, creo, si no me equivoco. Es decir, entre el 9, el 2009, 8, 10, los que no entregan factura fiscal porque no existía. Entonces, ¿cuántas de esas cajas llevarán cuántos de esos temas llevarán ese error? Para mencionar una de las cosas que dijo el Contralor. Porque saltó a mi mente inmediatamente porque me llamó la atención que él hablara de la factura fiscal y no dijera desde cuándo estaba vigente la factura fiscal. Y esta es la primera vez que el Contralor dice, hay 272 millones, pero hay 70 de una probabilidad de un delito. La función de la Contraloría General de la República es hacer la auditoría forense, no es hacer el juicio de la calidad del delito que se haya o no cometido. Esa es una función del Ministerio Público, que es el que señala al posible delito y quien señala si es verdad lo que el Ministerio Público ha hecho, es el sistema judicial, los jueces, los que decidirán si todo este proceso en realidad haya un delito cometido. Entonces, cuando uno mide estos espectáculos, uno se pregunta, como decía Fernando, ¿cuál es la intención de todo esto? Es obvia la intención. O sea, no hay que ser muy experto en política para darse cuenta hacia quién iba el mensaje. Pero lo que el señor Contralor no sabe, por su ignorancia política, por su falta de previsión política, es que él ha creado ahora una nueva profundización de la ya aguda crisis política en el país. Señor Contralor General de la República, usted debiera evaluar cada vez que haga una cosa. ¿En qué nivel nos encontramos nosotros en este momento? Estamos a 3 meses de la apertura de un proceso electoral. Usted tiene todo el derecho a querer ser candidato del país presidencial, si es que alguien piensa que usted es candidato. Lo que no tiene usted el derecho es a venir con una investigación que hace años que usted contempló, a venir a intentar desestabilizar más la estructura política en un momento crítico de la economía. Fíjese lo que pasa cuando él hace ese tipo de investigaciones, que yo no sé si son ciertas o no, yo no he visto ninguna caja. No tengo la menor duda que una parte importante de eso pasará por nuestras manos. Cuando él lanza esto, en la que él cataloga delitos, ya él está catalogando delitos. Esto tiene un efecto en el sistema económico del país, en el sistema bancario. Hoy la Estrella de Panamá publica una noticia que el señor Contralor debiera saber, porque entiendo que él es accionista en un banco. Los activos líquidos entre el 16 y 17 de los bancos cayeron en 17%. El desempleo está subiendo. Y la incertidumbre política está avanzando. ¿Cuál será la reacción de los diputados de Cambio Democrático y del PRD? Numancia. ¿Cuál será? Amarrarse. ¿A qué apunta toda esta estructura? ¿A buscar independientes para gobernar? ¿A irnos a la aventura de buscar nosotros nuevos esquemas de dirección política que nos lleven a aventuras del tipo populista? ¿O a inexpertos para manejar una situación nacional e internacional de una complejidad enorme? Sí. ¿Tendrá idea el Contralor General de la Nación del daño que él le hace a los trabajadores de este país? Porque él es millonario. Él puede darse el lujo, como se ha dado toda su vida, no trabajar. Pero quienes vivimos en este país del trabajo, no nos podemos dar esos lujos. Y si usted tenía eso, señor Contralor, hace un año, ¿por qué no lo entregó? ¿Por qué los llamaba a los diputados a su despacho y les sacaba, aquí está la auditoría que tengo? ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué a escasas horas de decisiones importantes que tiene que tomar el país? Ahora, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Se está produciendo una ruptura
en la estructura política del país. Fíjese lo que pasa en los partidos políticos panameños. En este momento, todos los partidos políticos, su dirección está enajenada de las bases de los partidos. Y están haciendo la cultura del populismo y movimientos amparados en opciones religiosas, pseudomorales, pero cargadas de una emoción y sin sentido de cuál es el destino del país. Entonces estamos abriendo el paso al aventurerismo político por la incapacidad que tenemos en este momento, que no tenemos dirigencia política. El país está en una anarquía. Está enjambrada la Asamblea, está enjambrada la Corte Suprema de Justicia, está enjambrado el Ejecutivo. Dentro del Ejecutivo hay ministros que piensan de forma diferente. Y la sociedad panameña está cabreada. Harta. Entonces, esto es un elemento de profundización de la crisis calculada con un espíritu mezquino de que para mí en esto y qué bien yo quedo en esto, no importa que se hunda Troya. Bueno, le voy a decir al señor Contralor, usted no va a destruir el país. Usted puede estar seguro que nosotros vamos a derrotar su aventurerismo, porque es una aventura lo que usted ha hecho. No se ha comportado como un contralor, y usted lo sabe perfectamente bien. Usted sabe perfectamente bien que la mayoría de las auditorías que han salido de su despacho están llenas de graves errores. Usted sabe perfectamente bien cuáles son sus ambiciones personales y políticas. Nosotros no vamos a permitir que usted rompa el país para llevarnos a la aventura del populismo o a la aventura de lo incierto. La improvisación. Porque nosotros hemos construido un país a lo largo de nuestra historia. Y en la complejidad del mundo internacional, señor Humbert, sus millones se pueden ir. Usted no tiene idea de lo que usted ha tentado. Y hay gente alentando esto. Hay gente alentando de que sí tenemos que descubrir, porque les puedo asegurar que en la mayoría de esas investigaciones no hay pruebas suficientes para absolutamente nada. Entonces han cogido, él le ha tirado a la pelota a la señora procuradora y ahora usted verá la presión sobre la procuradora para que haga una investigación que él dice le tomó 4 años, que todos sabemos que hace más de un año él la tenía lista y se la estaba enseñando a la gente. Y como esto es un país pequeño, señora Humbert, puede preguntarle a los diputados que han hablado con nosotros y que han hablado con usted. Entonces, yo le quiero advertir al país que estamos en un proceso peligroso, en la que estamos aumentando los niveles de la anarquía ante la ausencia de una dirección. Fíjese lo que tenemos en este momento. Un sector de la sociedad civil con un discurso polarizado, harto de mentiras, harto de prejuicios, una clase financiera, económica, luchando por quién se queda con el control del pastel del gobierno, una estructura política partidaria rota, partidos nuevos, sin ideología, un país con grandes oportunidades en un mundo lleno de riesgos que requiere dirigentes y estadistas, puede quedar en manos de la situación que tenemos aquí al lado, en Costa Rica. Entre un religioso que no sabe de economía y un populista que no entiende las decisiones que Costa Rica tiene que tomar. La gente cuando está en crisis no busca a los ricos. La gente cuando está en crisis busca al Mesías. Y es allí donde florece los Chávez, donde florece la anarquía total. Yo creo que llegó el momento, y fíjese Fernando, voy a terminar con esto. Yo entendí la decisión del magistrado Zamorano como un intento del magistrado de ganar un tiempo para darle oportunidad a los dirigentes políticos, pónganse de acuerdo antes que destruyan este sistema. Sí. Porque quienes impulsaron
por la confrontación interna en la Asamblea, la defenestración de la Comisión de Credenciales tenían un objetivo político, sentar al gobierno a negociar de rodillas. El gobierno dijo, no, de rodillas no, preferimos estar muertos todos. Y entonces el señor Contralor, con una ametralladora AR-15, la R-15, le está disparando a mansalva al pueblo. Porque eso no es contra la clase política. Aquí no va a ocurrir absolutamente nada con esas auditorías porque no hay tiempo. El proceso electoral se abre el 5 de mayo de este año, dentro de 3 meses. Y cuando entre ese proceso electoral, no hay forma que nadie le pare bola al sistema judicial. Van a la conquista del poder. Y entonces, este señor se ha lavado las manos como Poncio Pilato, ha tirado esto en una conferencia, como si fuera, él se considera el Mesías del país. Bueno, señor Humbert, usted no es el Mesías de este país. Usted no es el Salvador de este país. Además, usted no nació el 1 de mayo de este país. Y yo creo que usted no entiende lo que está sucediendo en el país. Y es una irresponsabilidad suya haber actuado de esa forma. Y yo hago un llamado a las dirigencias de las bancadas parlamentarias, porque ustedes son los dirigentes políticos, no el señor Humbert, un aspirante a político. Ustedes tienen que buscar una solución a esto. Y el presidente de la República, que llega mañana, debe asumir la conducción de este país y buscar una línea de entendimiento antes que esto se vaya para el carajo. En ese nivel, no tengan la menor duda, nosotros nos vamos a quedar aquí. Ustedes no van a destruir el país. Nos harán pasar momentos difíciles, pero no lo van a destruir, no se lo vamos a permitir. No hemos nadado tanto para morir en la orilla. Yo les quiero advertir, además, a todos ustedes que nos están escuchando, seamos voces conscientes, exijamos una salida política para el país. No apostemos a la crisis y no apostemos a una situación de anarquía. En la anarquía pierde el país, pierden los trabajadores, pierden los empresarios, pierden los campesinos, pierden los productores, pierde todo el mundo. Solo se van a beneficiar los que están acostumbrados a hacer negocios en la más absoluto monopolio. Entonces, esta ansiedad del sector económico de asaltar el poder a la cañona, destruyendo la base política, va a ser la sepultura de ellos mismos. Los países no se desaparecen, desaparecen las clases dirigentes, pero no desaparece el país. Y yo quiero pedirle a los diputados, a todas las bancadas, que hagan un alto en esta incertidumbre y en esta lucha loca que tienen y busquen un acuerdo, porque lo que tenemos que llegar es a una situación en la que la transferencia del poder de Varela a quien se lo gane se haga en la forma más armoniosa posible para no hacerle daño al sistema económico, que una vez que lo destruyamos, mire cómo está Perú. Yo los invito a los diputados a que se metan en las páginas de Perú y mire qué está pasando en Perú. Hay un colapso de la economía que hace unos años estaba floreciente. El desempleo galopa por todo Perú. Mire el desastre que hay en Colombia. Mire la trampa en que se encuentra Costa Rica por la falta de capacidad de la dirigencia política de entender que no importa si usted es Cambio Democrático, PRD, panameñista, independiente, Molirena, lo que usted quiera hacer. Lo que debe prevalecer es el criterio de buscar una solución para el país. Y que en un mundo donde las turbulencias se mueven y donde ya las amenazas a nuestra economía son visibles, es el momento de actuar con cordura y no montarnos en las aventuras a las que el señor Humbert, en forma irresponsable, ayer nos hizo ese espectáculo echándole gasolina a un prado que ya está encendido. Esa es la clase de personas que jamás debe dirigir un país.